El océano Atlántico, en su inmensidad nocturna y gélida, no suele perdonar los errores. Pero aquella noche, lo que devoró a la élite de la Kriegsmarine no fue un capricho de las corrientes ni una tormenta repentina. Bajo un cielo cubierto de nubes cenicientas que ocultaban la luna, una formación de destructores alemanes de última generación, orgullo de la ingeniería naval del Reich, avanzaba con una arrogancia mecánica hacia el horizonte. Eran máquinas de guerra perfectas, cargadas con suministros estratégicos y batallones de refuerzo destinados a cambiar el rumbo de la guerra en el frente marítimo. El silencio del avance solo era roto por el batir de las hélices contra el agua acerada, un ritmo constante que prometía seguridad a los cientos de hombres que dormían en sus literas de hierro, confiando ciegamente en la precisión legendaria de sus oficiales y, sobre todo, en la infalibilidad de sus cartas de navegación. En el puente de mando del buque insignia, el imponente destructor donde el almirante von Roder supervisaba la operación, el ambiente era de una calma profesional y absoluta. Los navegantes, hombres formados en las mejores academias de Kiel, trazaban el rumbo con compases de precisión sobre mapas recién impresos, documentos que llevaban el sello de la máxima prioridad y que indicaban con claridad meridiana los corredores seguros a través de las letales zonas minadas. Según aquellos documentos, el convoy se encontraba a kilómetros de cualquier peligro, navegando por un canal libre de obstáculos que los propios alemanes habían sembrado meses atrás. Sin embargo, la realidad física del océano estaba a punto de contradecir violentamente la verdad impresa en el papel. El primer estallido no fue un sonido, fue una sacudida telúrica que pareció elevar al destructor principal varios metros sobre la superficie del agua. Una mina de contacto, una esfera de hierro cargada de explosivo de alta densidad, acababa de desgarrar el casco reforzado como si fuera papel húmedo. Antes de que las alarmas de combate pudieran emitir su primer alarido, una segunda y una tercera explosión rasgaron los costados de los barcos escolta. El mar, convertido en un geyser de fuego y espuma blanca, comenzó a reclamar su tributo de acero. Los destructores, atrapados en un campo de minas que sus mapas aseguraban que no existía, intentaron maniobras desesperadas de viraje, solo para encontrar más destrucción en cada grado de giro. Era una ratonera de metal en medio del abismo líquido. El almirante von Roder, lanzado contra los cristales del puente, observó con horror cómo su flota se desintegraba en cuestión de minutos. Los oficiales de derrota, con las manos temblorosas y los rostros pálidos bajo la luz roja de emergencia, se abalanzaron sobre sus mesas de dibujo, comparando una y otra vez las coordenadas de los impactos con sus cartas náuticas. No tenía sentido. Los cálculos eran perfectos, la lectura de los instrumentos era impecable, pero el terreno que pisaban era una sentencia de muerte. Lo que sus ojos no podían ver en ese momento de caos y agonía era el sutil pero devastador sabotaje que se escondía tras las líneas de tinta. Un solo grado de desviación en el trazado de las longitudes, una mínima curvatura alterada en la impresión de los arrecifes y bancos de minas. Ese error microscópico, invisible al ojo humano pero fatal para un navío de guerra, había convertido un mapa de salvación en una guía directa hacia el infierno. Mientras el buque insignia se escoraba violentamente y el agua gélida inundaba las salas de máquinas, el silencio de la muerte comenzó a imponerse sobre el estruendo de las explosiones. Los supervivientes, flotando en botes aceitosos o aferrados a restos de madera, miraban hacia el fondo donde sus naves desaparecían, preguntándose cómo la maquinaria de guerra más meticulosa del mundo había podido cometer un error tan elemental. No podían imaginar que el origen de su tragedia no estaba en el mar, sino en el corazón de una imprenta militar fortificada, a cientos de kilómetros de distancia, donde una joven de 18 años había convertido el arte de la litografía en un arma de destrucción masiva. La historia de aquel desastre naval había comenzado 6 meses atrás,
en un escenario muy distinto, donde el olor a salitre era sustituido por el aroma penetrante de la tinta fresca, el ácido nítrico y el plomo fundido. Ava, una joven cuya fragilidad física ocultaba una voluntad de diamante, se encontraba frente a las imponentes puertas de hierro de la imprenta central del Wehrmacht, el nudo de producción de documentos más secreto y custodiado de la zona ocupada. Llevaba consigo poco más que una maleta gastada y una identidad cuidadosamente tejida por la resistencia. Ahora era Marta, una huérfana flamenca cuya supuesta familia había perecido bajo las bombas aliadas y cuya única posesión era una recomendación que alababa sus habilidades como aprendiz de artes gráficas. Ava sentía el peso del pasaporte falso en su bolsillo como si fuera una brasa ardiente. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de los guardias de las SS que custodiaban la entrada, el corazón le daba un vuelco, amenazando con delatar la verdad que guardaba en su interior. Ella no era una simple huérfana en busca de trabajo. Era la hija de uno de los maestros litógrafos más brillantes de Europa. Un hombre que le había enseñado que una imagen no es solo una representación de la realidad, sino una herramienta para moldearla. Desde niña, Ava había crecido entre prensas y piedras calizas, aprendiendo los secretos de la transferencia de tinta, la química de las emulsiones y, sobre todo, la importancia de la precisión absoluta. Su padre le había legado un don, la capacidad de detectar una imperfección de micras en una placa de metal y la habilidad de imitar cualquier caligrafía o sello con una fidelidad aterradora. Al entrar en el edificio de la tipografía, un coloso de hormigón donde el ruido de las rotativas era un rugido constante que hacía vibrar el suelo, Ava comprendió la magnitud de su misión. Aquel lugar era el cerebro administrativo y cartográfico de la ocupación. De sus prensas no solo salían mapas náuticos, sino órdenes de despliegue, salvoconductos, cartillas de racionamiento y, lo más siniestro, los listados de deportación que decidían el destino de miles de personas. Cada hoja de papel que se imprimía allí era un eslabón en la cadena que asfixiaba a su pueblo. Su tarea, encomendada por los niveles más altos del subsuelo, era infiltrarse en el departamento de cartografía y grabados, el santuario donde se diseñaban las placas maestras de los secretos militares. El aire dentro de la imprenta era denso, saturado de partículas de grafito y vapores químicos que quemaban la garganta. Ava caminaba por los pasillos observando las patrullas de soldados que vigilaban cada mesa de trabajo, cada movimiento de los operarios. La disciplina era férrea. Un error en la impresión de un documento oficial podía considerarse sabotaje y castigarse con la ejecución inmediata. Sin embargo, bajo su apariencia de Marta, la muchacha tímida y diligente que apenas levantaba la vista de sus tareas de limpieza y preparación de tintas, Ava comenzó a cartografiar mentalmente las debilidades del sistema. Observó los turnos de guardia, la forma en que los maestros grabadores guardaban sus herramientas y, lo más importante, el proceso de verificación de las placas de zinc antes de entrar en las prensas de gran formato. Su posición como aprendiz le permitía moverse con relativa libertad por las salas de preimpresión, llevando café o retirando restos de papel sobrante. Nadie prestaba verdadera atención a la chica flamenca que limpiaba las piedras litográficas con tanto esmero. Pero tras esa fachada de servidumbre, Ava estaba analizando las cartas náuticas que se preparaban para la campaña del Atlántico. Con su visión entrenada, detectó las áreas donde los alemanes marcaban sus campos de minas defensivos, corredores vitales para sus convoyes. Fue en esos momentos de observación silenciosa cuando nació el plan. Ella no destruiría la imprenta con bombas, sino que alteraría la realidad que el Reich imprimía sobre el papel. Cambiaría los mapas, sutilmente, de modo que la confianza ciega del enemigo en su propia tecnología fuera su perdición. El riesgo era incalculable. Para lograr su objetivo, Ava debía acceder a las placas originales en el breve lapso de tiempo entre la aprobación final del censor y el inicio de la tirada masiva. Necesitaba manos de cirujano y una frialdad absoluta.
Una gota de ácido en el lugar equivocado, una línea de buril demasiado profunda, y el engaño sería detectado bajo la lupa de los inspectores. Pero Java tenía un motivo que superaba cualquier miedo. En los sótanos de la administración había visto de reojo las listas de un transporte inminente, un tren especial, que llevaría a 1.700 personas, incluidos ancianos y niños, hacia la oscuridad de los campos del este. Sabía que si lograba sembrar el caos en las rutas marítimas y desviar la atención del mando militar, podría ganar el tiempo necesario para que la resistencia interceptara las órdenes de deportación y salvara a esas almas. En este primer bloque de su crónica, vemos a Java en el umbral de su destino. Se encuentra en la penumbra de la sala de grabado, 6 meses antes de que el mar se tragara a los destructores de von Roder. Sus manos, manchadas de tinta negra que parece sangre seca, sostienen un rascador de metal. A través de las ventanas altas, las luces de búsqueda de la defensa antiaérea barren el cielo, pero su mundo se reduce al pequeño rectángulo de una placa de zinc que contiene el mapa del Atlántico. Java sabe que cada trazo que altere, cada coordenada que desvíe apenas 1 milímetro, se traducirá en una explosión en el futuro. Es una guerra de sombras donde el papel es el campo de batalla y la precisión es la única aliada. La pecha de salvación ha comenzado a forjarse, y la joven Java, bajo su máscara de Marta, está a punto de demostrar que el pulso de una hija de litógrafo puede ser más letal que toda una batería de cañones costeros. Ella es la arquitecta de un desastre necesario, la grabadora de una libertad que se escribe con tinta invisible sobre la piel del enemigo. Amberes no era solo la ciudad de los diamantes y el comercio frenético de los muelles. Para Java, era el reino de la precisión absoluta, un mundo que se medía en milímetros y se definía por el aroma embriagador de la tinta fresca y el barniz. Había crecido en un taller que olía a historia, entre prensas de madera que crujían con la sabiduría de los siglos y planchas de metal que brillaban bajo la luz tamizada de los ventanales flamencos. Su familia no solo imprimía libros, custodiaba la verdad en cada página. Su padre, un maestro litógrafo de linaje antiguo, la sentaba desde niña frente a las mesas de dibujo para enseñarle que el mundo, en su esencia más pura, estaba construido sobre líneas. Le mostraba cómo una letra mal formada en un decreto podía alterar el destino de una nación, y cómo un solo trazo erróneo en una carta náutica, un simple desliz del buril sobre la piedra, era capaz de enviar a un ejército entero al fondo del abismo. Para él, la imprenta era un sacerdocio de la exactitud, y Java absorbió esa filosofía hasta que sus propios ojos se convirtieron en lupas capaces de detectar la más mínima impureza en una emulsión, o la más leve desviación en una tipografía. Aquellos años de aprendizaje bajo la mirada benevolente de su padre fueron la forja de su carácter. Java aprendió que el papel tenía memoria y que la tinta poseía un peso moral. Su padre solía decirle que un impresor era el cartógrafo de la realidad. Si el mapa decía que había tierra, el navegante confiaría hasta el último segundo, incluso si lo que tenía frente a sí eran las fauces de un arrecife. Esa lección, grabada a fuego en su mente, se transformaría años después en su arma de guerra más letal. Sin embargo, la armonía de aquel mundo de tórculos y grabados se desmoronó con la misma violencia con la que una prensa tritura una hoja de papel. La ocupación alemana llegó a Amberes no como un visitante, sino como una máquina trituradora de identidades. Java vio cómo el taller de su padre era confiscado para imprimir propaganda de guerra, cómo los libros que amaba eran reemplazados por directivas de ocupación, y finalmente, cómo su familia era arrancada de su hogar en una de esas madrugadas gélidas, donde el sonido de los camiones militares se convertía en el heraldo de la muerte. La deportación de sus padres y hermanos dejó en su alma un vacío que solo pudo ser llenado por una determinación gélida y una sed de justicia que se ocultaba tras una calma aparente. Sola en una ciudad que ya no reconocía, Java encontró refugio en las sombras del subsuelo. Su salvador y mentor fue un anciano grabador,
un hombre cuyas manos estaban tan curtidas por los ácidos y el metal que parecían hechas de la misma piedra litográfica que utilizaba en su taller clandestino. Este hombre, un miembro veterano de la resistencia belga, reconoció de inmediato que el talento de Java era un tesoro estratégico. Bajo su tutela, la joven no solo perfeccionó su técnica de grabado, sino que aprendió el arte del mimetismo psicológico. Él le enseñó que para destruir al enemigo, primero debía serle útil. Juntos, dedicaron meses a construir la identidad de Marta. Marta no era solo un nombre falso, era un caparazón diseñado para la invisibilidad. Debía ser una joven flamenca de carácter dócil, una huérfana cuya única ambición fuera la perfección en el trabajo manual, alguien tan eficiente que resultara indispensable y tan callada que fuera tratada como un mueble más en la habitación. El anciano mentor la sometió a un entrenamiento riguroso. Java tuvo que aprender a dominar los tecnicismos de la imprenta alemana, las peculiaridades de sus prensas automáticas y, sobre todo, su obsesión por la burocracia y el orden. Debía hablar un alemán impecable, despojado de cualquier rastro de su origen judío, y adoptar los modales de una servidora leal del nuevo orden. Pero el verdadero entrenamiento era mental. Debía aprender a observar sin ser vista, a memorizar planos complejos con un solo vistazo y a mantener el pulso firme mientras los oficiales de las SS patrullaban a pocos centímetros de su mesa. Tu pincel es tu fusil, Java, y la placa de metal es tu campo de batalla, le repetía el viejo grabador mientras ella practicaba la imitación de los sellos oficiales del alto mando. Aquella preparación meticulosa fue la que finalmente le abrió las puertas de la imprenta central del Wehrmacht. Cuando Java, convertida ya en Marta, cruzó por primera vez el umbral del edificio de la tipografía militar, su mente era un mapa de objetivos. Su conocimiento excepcional del oficio y su capacidad para trabajar con una precisión milimétrica llamaron la atención de los supervisores alemanes, hombres que valoraban la disciplina por encima de la humanidad. En un lugar donde el menor error técnico se castigaba con el frente ruso, la pequeña Marta se convirtió rápidamente en la asistente favorita de los maestros grabadores. Su aparente devoción por la limpieza de las máquinas y su habilidad para retocar placas desgastadas le permitieron ascender en la jerarquía del taller hasta alcanzar el Sancta Sanctorum de la organización, el Departamento de Impresión de Mapas Secretos y Directivas del Alto Mando. Este departamento era el centro neurálgico de la estrategia de ocupación. Allí se custodiaban las planchas originales que definían los movimientos de la flota en el Mar del Norte y las rutas de los transportes ferroviarios hacia los campos de exterminio. Entrar en esa sala era como entrar en el cerebro mismo de la bestia. El aire allí era más denso, cargado con el peso de secretos que podían decidir el destino de miles de personas. Java, con su bata de trabajo manchada de tinta y su mirada baja, comenzó a absorber cada detalle. Observó cómo los oficiales de navegación entregaban sus bocetos a mano para ser convertidos en grabados definitivos, cómo se custodiaban las claves de coordenadas y cómo se sellaban los documentos que llevaban la etiqueta de alto secreto. Su vida diaria era una danza constante sobre el filo de una navaja. Cada mañana, al entrar en el edificio, debía someterse a registros humillantes y a la mirada inquisidora de los guardias. Pero una vez dentro, protegida por el ruido ensordecedor de las prensas, Java recuperaba su verdadera identidad. En el silencio de sus pensamientos, seguía siendo la hija del litógrafo de Amberes, la mujer que juró usar su don para sabotear la maquinaria que había destruido su mundo. Aprendió a leer los documentos del revés mientras se secaban en las estanterías, a identificar las firmas de los generales más crueles y a comprender la lógica de los convoyes navales. Su pasión por la exactitud que los alemanes tanto admiraban era en realidad su herramienta de subversión. Si le pedían que retocara un mapa de minas, ella lo hacía con una maestría tal que nadie notaba cómo, bajo el barniz protector, las coordenadas de seguridad se habían desplazado lo suficiente
como para convertir un camino libre en una trampa mortal. Java comprendió que el poder del Reich residía en su fe ciega en el papel impreso. Si algo estaba escrito con la tipografía oficial y llevaba el sello correcto, era tratado como una verdad absoluta por los mandos intermedios y los soldados. Esa rigidez era su mayor vulnerabilidad. Ella se convirtió en la guardiana de esa verdad, manipulándola desde las sombras. Empezó a introducir pequeñas inconsistencias en los registros de suministro, a alterar fechas en órdenes de menor importancia para probar su capacidad de acción, y a crear una red de pequeñas mentiras impresas que, sumadas, empezaban a generar grietas en la logística enemiga. Pero sabía que estos eran solo ensayos para el golpe maestro que estaba por venir. El departamento de mapas secretos no era solo un lugar de trabajo, era su observatorio personal del horror. Fue allí donde vio los borradores de las rutas marítimas para las nuevas escuadras de destructores, aquellas naves que debían asegurar el suministro de hierro y tropas. Y fue allí también donde, escondidas entre planos de fortificaciones costeras, encontró las listas de un transporte masivo de civiles, 1.700 personas marcadas para la reubicación. Al ver esos nombres, Java sintió que el espíritu de su padre le recordaba su máxima: una línea mal trazada puede arruinar un ejército, pero una línea bien trazada puede salvar un pueblo. Su determinación se volvió absoluta. Ya no se trataba solo de sabotear barcos, se trataba de usar la pecha de salvación para arrebatarle 1.700 vidas al verdugo. Este bloque concluye con Java de pie frente a una de las prensas de pruebas, observando cómo la tinta negra cubre una nueva plancha de cobre. Sus manos están firmes, su respiración es pausada, y en su mente ya está trazado el plan para desviar el convoy de la muerte. Bajo la luz de las lámparas industriales, su rostro de Marta parece una máscara de porcelana, pero tras sus ojos arde el fuego de una rebelión que se escribe con ácido y acero. Ha pasado de ser una víctima de la historia a ser su editora secreta, y en la quietud de ese laboratorio de papel y tinta, se prepara para asestar un golpe que resonará en las profundidades del océano y en los corazones de aquellos que todavía creen en la libertad. La hija del impresor está lista para cambiar el sentido de las órdenes y el destino de las almas. El taller de grabado, en las horas más profundas de la madrugada, se convertía en un templo de sombras y metal, un lugar donde el tiempo parecía dilatarse bajo el peso del silencio y el rítmico latido de las prensas distantes. Java, protegida por la penumbra de su estación de trabajo, sentía que sus sentidos se agudizaban hasta lo imposible. El aire estaba saturado de los vapores ácidos que se desprendían de las planchas de zinc, una mezcla acre que le recordaba constantemente el peligro de su labor. Bajo la luz amarillenta de una lámpara de brazo articulado, frente a ella, descansaba la piedra litográfica que contenía los secretos de la Kriegsmarine, el mapa maestro de los campos de minas defensivos que protegían la ruta de suministro vital hacia el norte. Aquel bloque de piedra caliza, pulido hasta la perfección, no era para Java un simple objeto inerte, sino una extensión de su propia voluntad, una superficie donde la tinta y el agua librarían una batalla que decidiría el destino de toda una flota. Con una mano que no se permitía el menor temblor, Java inició su sabotaje quirúrgico. Utilizando un raspador de acero finísimo, apenas visible bajo la lupa de aumento, comenzó a corregir las fronteras invisibles del peligro. El proceso era de una delicadeza extrema. Debía retirar una capa microscópica de la imagen original sin dañar la porosidad de la piedra. Milímetro a milímetro, fue desplazando las coordenadas que indicaban el corredor seguro para los destructores. En el papel de la carta náutica, el cambio era imperceptible, una desviación que el ojo humano más entrenado no podría detectar a simple vista. Sin embargo, en la vasta inmensidad del océano, aquel sutil movimiento del buril se traducía en kilómetros de desviación. Java estaba redibujando la geografía del desastre, convirtiendo la ruta de navegación más segura en una guía directa hacia el corazón de los campos de minas.
Cada trazo que borraba era un clavo en el ataúd de la flota del almirante von Roder. Cada nueva línea que grababa era una sentencia de muerte escrita en el lenguaje de la cartografía. Mientras su mente se concentraba en la precisión técnica del grabado, el corazón de Java albergaba una carga aún más pesada. Días atrás, mientras realizaba tareas de clasificación en la oficina administrativa, sus ojos se habían posado en un despacho de color púrpura, el color reservado para las directivas de reasentamiento. En él se detallaba la preparación de un convoy para 1.700 personas, almas arrancadas de sus hogares en Amberes y sus alrededores, destinadas a un campamento de tránsito, cuya única salida era el humo de los hornos del este. La lista de nombres era un desfile de sombras que clamaban por un milagro. Y Java comprendió que no podía limitarse a hundir barcos. Si ella era la guardiana de la verdad impresa, utilizaría esa verdad para arrebatarle aquellas vidas al verdugo. El riesgo se multiplicó en el instante en que decidió fabricar el documento que cambiaría la historia de esas 1.700 personas. Aprovechando un cambio de turno y la negligencia de un oficial de comunicaciones que había dejado su escritorio para buscar café, Java se infiltró en el despacho de alta seguridad donde se custodiaban los sellos oficiales del almirantazgo. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza del grabado, acariciaron el metal frío de los sellos de lacre y las prensas de relieve. Sabía que un solo paso en falso la llevaría directamente ante un pelotón de ejecución, pero el rostro de sus padres, grabados en su memoria como una imagen inalterable, le otorgaba una fuerza gélida. Con la pericia de una maestra de la falsificación, redactó una orden de prioridad absoluta, utilizando la jerga técnica y burocrática que había estudiado meticulosamente. El documento rezaba: suministro urgente de mano de obra para la consolidación de fortificaciones costeras en el sector Delta. Era una orden lógica, dentro de la paranoia defensiva del Raid. Sin embargo, el sector Delta no era más que un nombre en clave para una zona boscosa y accidentada, que según los informes de inteligencia alemanes que ella misma había procesado, estaba bajo el control total de un poderoso sindicato de partisanos y unidades de resistencia bien armadas. En lugar de enviar a los 1.700 prisioneros hacia la muerte segura en Polonia, Java los estaba dirigiendo, bajo la apariencia de un traslado laboral forzoso, hacia los únicos brazos que podrían protegerlos. El engaño era soberbio, porque utilizaba la propia estructura de mando nazi como vehículo de salvación. Ningún oficial ferroviario ni guardia de las SS se atrevería a cuestionar una orden que llevaba el sello seco del almirantazgo y la firma, falsificada con una precisión aterradora, de un alto mando naval. El momento culminante de su audacia llegó cuando tuvo que introducir la falsa orden en la valija diplomática, el correo inviolable que salía de la imprenta cada madrugada. Java sentía el sudor frío recorriendo su espalda mientras se acercaba a la mesa del despacho de la oficina postal del búnker. Los guardias patrullaban a pocos metros, sus botas resonando en el hormigón con una cadencia que marcaba los segundos que le quedaban de vida. Con un movimiento fluido, aprendido en los sótanos de la Resistencia, deslizó el sobre lacrado dentro del saco de cuero destinado al cuartel general regional. En ese sobre no solo iba un trozo de papel con tinta y sellos, iba el aliento de 1.700 personas, el futuro de niños que aún no sabían que su destino acababa de ser alterado por la mano de una joven que todos creían una simple ayudante de limpieza. Al regresar a su prensa litográfica, Java sintió un vacío en el estómago. Una mezcla de terror y una satisfacción salvaje. Había lanzado 2 flechas al corazón del enemigo, una que volaba hacia el mar para destruir su fuerza naval, y otra que viajaba por tierra para rescatar a su pueblo. La dualidad de su sabotaje era un reflejo de su propia existencia, una vida dividida entre la sumisión externa de Marta y la rebelión interna de Java. Mientras ajustaba el tórculo para iniciar la tirada de las cartas náuticas alteradas, el ruido de la maquinaria le pareció una sinfonía triunfal.
Sabía que cada ejemplar que saliera de esa prensa sería un arma de guerra, una trampa de papel que el enemigo abrazaría con la confianza del ciego. La noche avanzaba y el cansancio empezaba a pasar factura, pero Java se mantenía erguida por la adrenalina de la traición. Observaba las placas de zinc con una mezcla de orgullo y melancolía. Su padre le había enseñado que el arte de la imprenta era el arte de la replicación, de llevar un mensaje a muchos. Nunca antes un mensaje había sido tan vital ni tan letal. En las cubetas de revelado, los mapas empezaban a mostrar sus líneas definitivas. Los campos de minas reales, los que ella conocía por los informes secretos, estaban ahora marcados como aguas profundas de libre paso, mientras que las zonas de seguridad estaban ahora infestadas de peligros invisibles bajo la superficie del papel. Era una inversión total de la realidad, un espejismo cartográfico que los comandantes de los destructores seguirían hasta su propia destrucción. Java sabía que la efectividad de su plan dependía de la inercia de la burocracia alemana. Un sistema tan rígido y basado en el respeto absoluto a la cadena de mando era incapaz de reaccionar ante una infiltración tan íntima. Si el papel decía que debían virar a estribor en tal coordenada, virarían, aunque el instinto les dijera lo contrario. Si el papel decía que los prisioneros debían ir al bosque en lugar de al campo de exterminio, los prisioneros irían, porque el papel era la ley suprema del Reich. Ella había capturado esa ley y la había vuelto contra sus creadores. El bloque termina con Java cerrando la última valija de mapas impresos. Sus dedos están negros de tinta, una mancha que simboliza su complicidad con la justicia. A través de las ventanas reforzadas del búnker, el primer indicio de luz del alba empieza a clarear el cielo de Amberes. En algún lugar de la ciudad, los 1700 prisioneros están despertando para el que creen será su último viaje, sin saber que una mano fantasma ha trazado una ruta de escape en las oficinas del almirantazgo. Y lejos, en el puerto, los destructores de la escuadra de von Roeder calientan sus calderas, preparándose para navegar por los mapas que Java acaba de firmar con su sabotaje. Ella los observa marchar en su mente, sabiendo que el océano ya ha abierto sus fauces para recibirlos. La hija del litógrafo ha cumplido su parte. Ahora, solo queda esperar a que el papel haga su trabajo y que el estruendo de los naufragios sea el eco que anuncie la libertad de los inocentes. En la quietud del taller, Java se lava las manos, borrando el rastro físico de su crimen, pero sabiendo que la huella que ha dejado en la historia es indeleble. El día en que la noticia del naufragio de la escuadra de von Roeder golpeó los muros de la imprenta central, el aire pareció espesarse hasta volverse irrespirable, cargado con una tensión eléctrica que presagiaba una tormenta de represalias. El estruendo de las rotativas, que durante meses había sido el latido constante del búnker de hormigón, se vio interrumpido por el silencio repentino y ominoso de los oficiales que se agrupaban en torno a los teletipos, leyendo con incredulidad los informes que hablaban de una carnicería en aguas supuestamente seguras. El mito de la infalibilidad alemana se había hundido en el Atlántico junto con sus destructores, y en los pasillos de la tipografía, el eco de las botas de los altos mandos no traía órdenes de producción, sino la promesa de un escrutinio sangriento. Java, desde su rincón en el taller de grabado, observó cómo los rostros de los supervisores se tornaban de un gris cadavérico. Sabía que no pasarían muchas horas antes de que la comisión técnica de la Marina llegara para inspeccionar cada plancha, cada piedra litográfica y cada registro de coordenadas, buscando el origen de la traición que había convertido sus cartas náuticas en mapas del infierno. Su tiempo como Marta, la silenciosa y diligente aprendiz flamenca, había llegado a su fin absoluto. Con la frialdad de quien ha vivido meses habitando la piel de un enemigo, Java comprendió que no podía simplemente huir. Debía borrar su rastro, y con él todas las pruebas físicas del sabotaje que había ejecutado con la precisión de un cirujano. El archivo de placas de zinc y las piedras litográficas que custodiaban el engaño eran ahora su sentencia de muerte.
con una calma gélida que desafiaba el pánico creciente en el edificio, se dirigió al departamento químico, el santuario de los ácidos y los barnices, donde se preparaban las superficies para el grabado. Allí, rodeada de frascos de cristal oscuro y cubetas de sedimentación, procedió a realizar su última y más devastadora mezcla. Utilizando sus conocimientos sobre la volatilidad de los solventes industriales, Java combinó los potentes reactivos de ácido nítrico utilizados para el mordido del metal con un barniz litográfico altamente inflamable a base de resinas y alcohol puro. Era una alquimia de destrucción, destinada a generar no solo una llama, sino un incendio químico inextinguible que devoraría el papel y fundiría el metal. Con movimientos precisos, derramó la mezcla sobre los estantes de madera que sostenían los archivos de las placas maestras del almirantazgo, asegurándose de que el líquido se filtrara por las ranuras de los armarios donde descansaban las pruebas de su crimen. Al arrojar el último reactivo, una reacción exotérmica comenzó a generar un humo blanco y denso que picaba en los ojos y quemaba los pulmones. En el momento en que una pequeña chispa provocada intencionadamente alcanzó el vapor del barniz, el departamento químico estalló en una deflagración sorda, que rápidamente se transformó en un infierno rugiente. El caos se desató en la imprenta con la misma velocidad con la que las llamas devoraban los documentos de alto secreto. Las alarmas contra incendios comenzaron a aullar, mezclándose con los gritos de los soldados que intentaban salvar los expedientes y los oficiales que daban órdenes contradictorias en medio de la humareda negra que ya invadía las naves centrales. Java aprovechó la confusión absoluta para dirigirse a los vestuarios de la administración, un lugar que había estudiado durante sus guardias nocturnas. Allí, en la penumbra de un rincón oculto tras las calderas, recuperó el fardo que había escondido semanas atrás. El uniforme impecable de una auxiliar de comunicaciones del cuerpo de señales, completo con sus insignias de rango y la guerrera ajustada que la transformaría en una pieza más del engranaje militar. Se despojó de su delantal manchado de tinta y de la identidad de Marta, dejando que el fuego se encargara de borrar cualquier rastro de la muchacha que limpiaba las prensas. Al mirarse en el fragmento de un espejo roto, Java ya no vio a la huérfana asustada, sino a una mujer que acababa de asestarle un golpe mortal al corazón de la logística naval enemiga. Con el rostro limpio de hollín y el cabello recogido bajo la gorra de servicio, caminó hacia la salida de empleados, situada en un flanco del edificio que daba a una calle lateral menos vigilada. En su mano, apretaba un pase de seguridad que ella misma había impreso y sellado con las prensas de relieve del almirantazgo días antes. Era una obra maestra de la falsificación, indistinguible de un documento original incluso bajo la luz más cruda. Al llegar al control, el guardia, con los ojos llorosos por el humo y los nervios destrozados por la explosión inminente de los depósitos de tinta, apenas prestó atención a la joven Siasitka, auxiliar de señales, que presentaba sus documentos con una autoridad tranquila. El sello de la pecha de salvación hizo su trabajo. El soldado franqueó el paso sin sospechar que estaba dejando escapar al fantasma que había hundido una flota. Una vez fuera del perímetro de seguridad, el aire fresco de Amberes golpeó sus mejillas, pero Java no se permitió un segundo de alivio. Recuperó una vieja bicicleta que la Resistencia había dejado encadenada en un callejón cercano y comenzó a pedalear con una energía nacida de la pura necesidad de supervivencia. El sonido de las sirenas de los bomberos y de los camiones militares que acudían a la imprenta se desvanecía a sus espaldas mientras se adentraba en los barrios industriales de la periferia. Pedaleaba con ritmo constante, evitando las avenidas principales y deslizándose por los caminos de tierra que serpenteaban entre los campos de los granjeros, donde el olor a tierra mojada y estiércol sustituía finalmente al hedor metálico de la imprenta. Cada vuelta de los pedales la alejaba del infierno de hormigón y la acercaba a la promesa de la libertad. El viaje a través de los campos belgas fue una odisea de silencio y sombras. Java observaba desde la distancia las patrullas de la Feldgendarmerie que recorrían las carreteras, manteniéndose oculta en las zanjas o tras los densos setos de espino,
hasta que el peligro pasaba. Su mente, sin embargo, no estaba en el camino, sino en las 1.700 personas que en ese mismo instante debían estar siendo desviadas hacia los bosques controlados por los partisanos gracias a su orden falsificada. Imaginaba el desconcierto de los guardias del tren al encontrarse con una resistencia armada en lugar de un campo de concentración vacío. Y esa imagen le otorgaba la fuerza necesaria para seguir pedaleando a pesar del agotamiento que entumecía sus piernas. La hija del litógrafo había redibujado el mapa de sus vidas, y ahora le tocaba a ella encontrar su propio camino en el mapa de la libertad. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a hundirse en el mar del norte tiñendo el horizonte de un naranja sangriento, Java alcanzó finalmente las dunas de la costa. El paisaje era desolado y azotado por un viento salino que cortaba la piel. Pero para ella, era la visión más hermosa del mundo. Ocultó la bicicleta entre la maleza y se dirigió a un punto específico de la orilla, una cala rocosa donde las redes de pesca abandonadas se amontonaban sobre la arena. Allí, envuelta en la bruma marina que empezaba a subir, divisó la silueta de una pequeña embarcación que se mecía sobre las olas. Una vieja lancha de madera sin luces ni distintivos. Era el contacto del sector Delta, los hombres del mar que colaboraban con la resistencia y que habían recibido la señal de que la grabadora estaba lista para ser extraída. El encuentro fue breve y carente de palabras. Los pescadores, hombres de rostros curtidos por la sal y el secreto, la ayudaron a subir a bordo mientras el motor diésel apenas emitía un ronroneo sordo para no delatar su posición ante las patrulleras costeras alemanas. Mientras la lancha se alejaba de la costa, Java miró hacia atrás por última vez. En la distancia, sobre el perfil de la ciudad ocupada, una columna de humo negro todavía se elevaba hacia el cielo, un recordatorio del incendio que había destruido las pruebas de su sabotaje y el lugar donde había dejado de ser una víctima para convertirse en una arquitecta del destino. El mar, el mismo que se había tragado a los destructores de von Rode, era ahora su refugio, un abismo azul que la separaba de la tiranía que había intentado silenciar a su familia. En el centro de la embarcación, rodeada de redes y cestos de mimbre, Java se sentó y cerró los ojos, permitiendo que el vaivén del agua calmara el temblor de sus manos que finalmente comenzaba a manifestarse. Sentía el peso de la tinta bajo sus uñas, una mancha que tardaría semanas en desaparecer, pero que llevaba con orgullo como si fuera una medalla invisible. Había usado el arte de su padre para convertir el papel en un escudo y el grabado en una espada. Mientras la lancha se adentraba en la niebla del canal, alejándose definitivamente de la sombra del Reich, Java supo que su historia no se escribiría en los libros oficiales de los vencedores o los vencidos, sino en el latido de los corazones de las 1.700 personas que esa noche dormirían bajo la protección de los bosques, libres del destino que el papel impreso les había asignado originalmente. Ella era la dueña de la línea, la maestra de la forma, y esa noche el océano mismo parecía rendir homenaje a la joven que había tenido el valor de cambiar el curso de la tinta y con ella el curso de la justicia. El sol del otoño de 1980 bañaba con una luz dorada y melancólica el jardín de una modesta casa en las afueras de Buenos Aires, un rincón del mundo donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo ajeno a las convulsiones del siglo. Para los vecinos del barrio, la mujer que vivía allí, Java Goldberg, era simplemente una anciana de gestos delicados y mirada serena, que pasaba sus tardes cuidando rosales y leyendo bajo la sombra de un jacarandá. Nadie en aquella calle empedrada podía sospechar que tras la apariencia de esa abuela silenciosa se escondía la mujer que, con un buril y una placa de metal, había desafiado a la maquinaria de guerra más formidable de la historia. Java había aprendido a habitar el silencio como quien habita una fortaleza. Durante décadas, su pasado fue una habitación cerrada bajo llave, un conjunto de recuerdos grabados en el ácido de la memoria, que no compartía con nadie,
ni siquiera con su propio reflejo en el espejo. Aquella mañana, el correo trajo un sobre cuya sobriedad contrastaba con la calidez del entorno. El remitente, el Memorial Yad Vashem en Jerusalén, sugería que el pasado finalmente había logrado cruzar el océano para reclamar su lugar en el presente. Con manos que aún conservaban la firmeza de la juventud, Java rompió el sello y comenzó a leer las páginas mecanografiadas. El documento detallaba el hallazgo de archivos recientemente desclasificados de la antigua Kriegsmarine y de informes internos de la Gestapo que habían permanecido ocultos en sótanos olvidados de la Alemania Oriental. Lo que Java tenía ante sus ojos era la confirmación oficial de que el mito de la trágica negligencia de navegación que hundió la flota del almirante von Roder era en realidad el resultado de una operación de sabotaje magistral ejecutada desde el corazón mismo de la imprenta militar en Amberes. El informe describía cómo los investigadores habían rastreado el origen de las cartas náuticas fatales hasta el taller donde operaba la desconocida ayudante Marta. Para el alto mando naval alemán, Marta había sido un fantasma burocrático, una figura menor a la que nunca se le dio importancia, pero que en los documentos de la posguerra aparecía ahora como la arquitecta de un desastre que diezmó la capacidad naval del Reich en el sector norte. Los expertos destacaban la precisión casi quirúrgica con la que se habían alterado las coordenadas de los campos de minas, una maniobra que solo alguien con un conocimiento técnico absoluto y una sangre fría sobrehumana podría haber realizado. Java leyó su propio nombre de cobertura en aquellos papeles amarillentos y sintió un nudo en la garganta al comprender que la historia, esa jueza implacable y a veces tardía, finalmente había identificado su caligrafía en los márgenes de la Gran Guerra. Pero lo que hizo que Java tuviera que sentarse para recuperar el aliento fue la segunda parte del informe. Los documentos de la administración ferroviaria y los registros de los destacamentos de las SS confirmaban que el transporte de 1.700 personas destinado a los campos de exterminio nunca llegó a su destino original. La orden de desvío estratégico para fortificaciones que Java había falsificado con sellos robados fue acatada con una obediencia ciega por los oficiales de transporte, quienes entregaron el convoy, sin saberlo, en una zona boscosa que ya estaba en manos de las unidades de la resistencia belga. Aquellas 1.700 personas, que para el Reich eran solo cifras en una lista de liquidación, habían sobrevivido. Miles de sus descendientes caminaban hoy por las calles de Tel Aviv, Nueva York o París, ignorantes de que su existencia misma se debía a un pequeño trozo de papel sellado con tinta y audacia en la penumbra de un búnker de Amberes. Java cerró los ojos y de repente el jardín de Buenos Aires desapareció. El aroma de las rosas fue sustituido por el olor penetrante y metálico de la tinta de impresión, el vaho del ácido nítrico y el calor sofocante de las prensas rotativas. Volvió a sentir el tacto rugoso de la piedra litográfica bajo sus dedos y el peso de la responsabilidad que la obligaba a mantener el pulso firme mientras la muerte patrullaba a su espalda. Recordó cómo sus manos, manchadas permanentemente de un negro de humo que parecía no querer irse nunca, habían sido las herramientas de una justicia silenciosa. En aquel entonces, cada línea que grababa era una oración, y cada orden que falsificaba era un grito de guerra que nadie podía oír, pero que resonaba con la fuerza de 1000 cañones. La anciana se miró las palmas de las manos, ahora surcadas por las arrugas del tiempo, pero en su mente todavía veía las manchas de tinta que marcaron su juventud. Comprendió con una claridad meridiana que su vida no se medía por los años de paz en el exilio, sino por esos meses de peligro absoluto, donde el papel fue su trinchera. La fecha de salvación no era solo un nombre simbólico, era la prueba de que el ingenio y el arte podían prevalecer sobre la fuerza bruta. La quietud de su trabajo en la imprenta, que sus supervisores alemanes confundían con su misión,
había sido en realidad el tic-tac de una bomba de relojería colocada en los cimientos mismos del orgullo enemigo. Ella había editado la realidad, había corregido el destino de miles y había reescrito el final de una historia que parecía condenada a la tragedia. A lo lejos, el sonido de un tren suburbano rompió el silencio de la tarde bonaerense. Para Java, ese sonido ya no traía el eco de la deportación ni el pánico de las vías férreas ocupadas. Ahora, gracias a la carta de Yad Vashem, era un sonido de vida, un recordatorio de que los 1700 que salvó seguían moviéndose por el mundo, multiplicándose, amando y recordando. Supo que su padre, el maestro impresor que le enseñó que una palabra mal puesta puede cambiar el mundo, estaría orgulloso de ver cómo ella había aplicado esa lección para salvar lo que quedaba de su pueblo. La tinta, que para los nazis era una herramienta de control y propaganda, se había convertido en las manos de Java en el fluido vital de la resistencia. Al ponerse el sol, Java Goldberg se levantó de su silla con una nueva ligereza en el alma. Ya no era una anciana con secretos pesados. Era la dueña de una verdad que ahora pertenecía a la historia. Entró en su casa, dejando el informe sobre la mesa, cerca de una vieja lupa que todavía conservaba de su época de aprendiz. Sabía que esa noche el sueño vendría sin las sombras de la duda, pues el silencio de su jardín era ahora el silencio de la victoria cumplida. La hija del litógrafo de Amberes había grabado su nombre, no en una placa de metal para el olvido, sino en el tejido mismo de la supervivencia humana. La tinta de su vida se había secado, pero el mensaje que dejó impreso en el corazón de la historia era eterno e indestructible. Una pecha de salvación que ni el fuego ni el tiempo podrían borrar jamás.